Costa al Día con Hernán Higuera. Las 6:23, tenemos que abordar nuevamente el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio, porque el proceso se estanca, no avanza como se buscaba por parte de los familiares. Amanda y Tamia Villavicencio, hijas de Fernando Villavicencio, publicaron una carta abierta dirigida al Consejo de la Judicatura, al cuestionado Consejo de la Judicatura y a la comunidad internacional en torno al caso del magnicidio FB, que investiga a los autores intelectuales del asesinato de su padre. Las hijas del ex candidato presidencial consideran que, en medio de la crisis que envuelve a la función judicial, el curso de la indagación sobre el crimen estaría en riesgo. Cuestionan que, pese a que se determinó un error inexcusable y existencia de dolo cometido por la jueza Daniela Ayala, quien llevaba la causa, la magistrada intente generar una narrativa en contra de ellas. La independencia judicial no puede convertirse en un paraguas de impunidad, señalaron las hermanas Villavicencio en la carta. Estamos con Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio. ¿Cómo estás, Amanda? Buenos días. Buenos días, Hernán. Muchas gracias por el espacio. Saludo a toda la gente que nos ve en FM Mundo. Bueno, que se puede convertir esto en un aspecto de freno al tema del juicio de el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, y esto es grave por todo lo que está pasando con el sistema judicial y específicamente con la jueza. Bueno, creo que la crisis que vive el país ahora en el tema judicial no nos afecta solo a nosotras en este caso, sino en general a todo el país. Estamos sitiados realmente por las mafias que no solamente han sido las de la narcopiscina, no solamente han sido los de la narcopolítica, sino también las mafias judiciales. Y si eso no se enfrenta, entonces estamos condenados. Yo creo que el caso magnicidio FB es una línea que le exige al país la capacidad de resolver un problema como este. Y yo sé que el caso magnicidio ha traído muchos eventos que nunca antes se habían visto. Por eso va marcando precedentes en las actuaciones. Entre esos, el tema de la jueza María Daniela Ayala. Y yo creo que lo que está sucediendo también actúa como un precedente para otros jueces que son igual corruptos y que actúan con dolo y que actúan con errores inexcusables cuando son grandes conocedores de la teoría, ¿no? Entonces creo que lo que ha pasado con esta jueza que le dio las medidas tan sui generis a José Serrano y a Javier Jordán, que además se olvidó de poner nuestras medidas en el papel, las de protección para Amanda y Tamia Villavicencio, que además desconoció que Fernando Villavicencio era un periodista y que luego declaró una enemistad manifiesta conmigo, justamente por decirle las cosas que habían hecho mal en el proceso. Que ella sea la víctima ahora y que ella sea la persona que se atreve además a llamarme a mí victimaria y decir que ella es la persona perseguida en este caso, ¿no? Yo creo que los pájaros le den a las escopetas es una muestra de lo crítica que está la situación acá en el país en el tema judicial. Creo que, claro, es un peligro que este problema que afecta a todo el sistema judicial de una forma como un patrón sistémico, ¿no? No solamente pasa en este caso. Obviamente que pone en peligro el caso. Pero para eso mismo estamos nosotras aquí detrás todo el tiempo, llamamos a la comunidad internacional, llamamos también a la ciudadanía que se entere cómo está el proceso y también llamamos al Consejo de la Judicatura que a veces siento que son un poco palabras necias que lanzamos a la gente, que esto de palabras, porque no estamos viendo si nos escuchan. Lo que sí espero es que apegándose a la declaratoria que ha hecho la Corte, el Consejo de la Judicatura destituya a María Daniela Ayala por actuar con dolo y en error inexcusable, simplemente apegándose a lo que dicen los jueces, que realmente han hecho un examen y ya no es un tema de opinión, ¿no? Simplemente la jueza ha fallado de estas formas y ahora pues necesita un castigo. Que se pueda poner en riesgo la indagación sobre el crimen, ¿podría llegar a generar impunidad? ¿Los tiempos les benefician? Justamente ese es uno de los problemas más graves del tiempo, ¿no? Recordemos que
justo este 28 de enero se va a realizar la audiencia, ojalá ahora sí se haga la audiencia de vinculación de los lobos. Yo creo que los tiempos, por ejemplo, el tiempo que está detenido Gordo Lucho, que es uno de los lobos que va a ser procesado en el caso, está por terminarse su tiempo en prisión. Entonces, ¿qué va a pasar si es que no se instala la audiencia? O peor, si es que se instala la audiencia, pero no se les da las medidas que se necesitan. Claro que puede generar impunidad. Para mí, pues hasta ayer, que cuando enviamos la carta, no se había sorteado aún el nuevo juez para el proceso y estábamos muy preocupadas de que ahora esta sea una de las causas por las cuales se va a dilatar el proceso una vez más. Pero a horas de la noche vimos que ya habían sorteado a un juez y eso me alegra, significa que de alguna manera sí se va a dar en la audiencia del 28 de enero. Y vamos a estar ahí justamente para exigirle a la justicia que se les dé las medidas adecuadas a estas tres personas, ¿no? Que son parte de las cabecillas de los lobos, alias Pipo, alias el Lobo Menor y alias Gordo Lucho, que tengan las medidas necesarias para poder ser llamados a la investigación. ¿Qué juez es el que llevará el caso? Es la jueza Luz María Ortiz, que ya estuvo en un momento en el proceso. Justamente fue ella, Hernán, quien determinó una multa económica para los abogados de José Serrano que habían dilatado por tantas veces el proceso de el testimonio del testigo protegido, RH. Ella les puso una sanción económica y luego vino otros jueces y le quitaron la sanción económica, como desconociendo todo lo que había pasado. Entiendo que ella es la jueza que salió sorteada. Igual, estamos vigilantes, ¿no? Como no es un tema como de presión sobre manifiesta sobre los jueces, pero estamos ahí, estamos frente a un caso que requiere de la valentía de todos. El momento en el que podamos poner luz y verdad sobre este caso, realmente podremos empezar a descubrir qué es lo que está pasando en Ecuador. Y como siempre decimos, la investigación del caso Magnicidio FB es la punta del iceberg. El momento en que se pueda abrir eso, estoy segura que el Ecuador empezará a tener verdad y responsabilidad y quizás en algún momento podamos empezar a limpiar la política. ¿Cuántos días le quedan o semanas le quedan al caso en la etapa en la que está? La idea es que ahora que se amplía el tiempo de investigación porque se vincula a estas tres personas más, puede ser, entiendo que puede ser hasta un mes más la investigación de esto. Yo creería, Hernán, que este año 2026 es el año de la verdad, es el año de la sentencia, sobre todo porque también se les acaba la prisión preventiva a las otras personas que están siendo procesadas, ¿no? Entonces yo creo que este año tiene que haber una sentencia de primera instancia, tiene que haber esta verdad que estamos necesitando, estas versiones también de los líderes de los lobos que puedan terminar de cerrar el círculo que aún tiene espacios vacíos, ¿no? Es un caso muy complejo, es muy complejo. Y también entiendo que hay elementos que se salen de lo que uno ha visorado. Por ejemplo, todo el tema de las extradiciones. Vemos que ha pasado con el negro Willy, por ejemplo, que no lograron, estaba lista la extradición y ni siquiera lo lograron. Yo siempre me pregunto, ¿qué pasa con la extradición de Jordán? ¿Qué pasa con el tema de Serrano? Claro, son cosas que me preocupan y sabemos que un crimen como el magnicidio, un asesinato, no se puede juzgar en ausencia. Entonces se puede llegar hasta muchos lugares, pero si ellos no están aquí, no se los puede juzgar por ese crimen. Entonces, claro que sabemos que hay todas esas cosas, pero también a veces nos sentimos derrotadas, pero en este momento llega la fuerza, llega la valentía y seguimos peleando y claro, por ejemplo, el hecho de que ya haya juez para la próxima audiencia ya es una victoria. Son pequeñas cositas que van sumándole a esta gran batalla, que es una batalla de resistencia, querido Hernán. No es fácil, pero sabemos que tenemos que llegar a la verdad y con vida. Sabemos que tenemos que llegar a la verdad. ¿Cuándo es la fecha de la próxima audiencia? Es el 28 de enero. 28 de enero. Bien, vamos a estar pendientes entonces de cómo actúa la nueva jueza,
también los elementos que se van a dar en esa audiencia. Esperemos que no existan acciones de distracción y que finalmente se empiece ya a generar otro tipo de acciones que conduzcan a la verdad en el caso de Fernando Villavicencio. Gracias. Gracias, Hernán. Gracias, Amanda, muy gentil. Buen día. Buen día. Las 6:33 minutos, 6:33.